Muy bien, con la noticia del día, que es sin dudas la liberación de los rehenes, con una gestión de Trump que no sé si garantiza la paz, pero sí detiene la guerra, y no es una contribución menor, al contrario, es muy valiosa. Hay un proceso que obviamente tendrá más fases y habrá más expectativa, pero la imagen de hoy es muy potente, además de otras cosas que tienen que ver más con la realidad argentina, pero me parece que esto tiene un alcance mundial que lo pone por encima en cuanto a noticiabilidad respecto de otros sucesos. Sin duda, ¿no? Yo veía, es una mezcla de modos de tramitar la noticia, ¿no? Porque por un lado está el aspecto humano. Sí. Difícil imaginar para esas familias que hace más de 2 años no veían a sus seres queridos, que los devuelvan con vida. Al mismo tiempo, aquellos otros que están esperando por los cuerpos de sus familiares, 4 ataúdes y el compromiso del resto que todavía no se sabe qué va a pasar con ello. Y ese aspecto humano, ¿no? En donde, aunque uno no comprenda hebreo, no hace falta, porque los gritos, la alegría, el llanto de las familias que se reencuentran, bueno, atraviesa cualquier alma humana. Y al mismo tiempo, bueno, los interrogantes que esto despierta, ¿no? ¿Será efectivamente una paz duradera? ¿Habrá un compromiso que podrá sostenerse en el tiempo? Respecto de que del otro lado la negociación es nada menos que con una organización terrorista como Hamas. Al mismo tiempo, las liberaciones que se producen desde el lado de Israel de acusados de asesinos y terroristas, porque, viste, acá hay mucha confusión, que intercambio de rehenes, nada. Intercambio de rehenes, nada. Por un lado están los ciudadanos israelíes que fueron captados de sus casas, secuestrados en los kibutzim o en una fiesta, bebés, mujeres, niños, ancianos. Y del otro lado hay presos por asesinatos, terrorismo y delitos graves. Sí, hasta incluso hay una asimetría entre la cantidad de israelíes que vuelven y la cantidad de personas que regresan a Gaza, a Palestina, después de haber sido atrapadas, capturadas y por supuesto como partícipes necesarias de lo que fue sobre todo ese ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. Muchas personas conviviendo con la incertidumbre, con ese drama de estarán vivos, los habrán asesinado, cómo estarán respondiendo frente a esta situación, si los tratan bien, los tratan mal, durante más de 2 años. Algunos tuvieron la lamentable certeza de que fueron asesinados, pero otros tuvieron que convivir con esa incertidumbre. Hay, por supuesto, un factor humano que creo, Débora, en estas primeras horas es fundamental y es hasta imprescindible arrancar desde ahí. Pero después hay una cuestión geopolítica que vamos a analizar ahora con Juli. ¿Y ahora qué? Obviamente sin minimizar el ahora. Es muy importante lo que está pasando. Es muy potente la imagen de un ovacionado Trump contra un silbado Netanyahu, los dos compartiendo escenario. Hay una mención a Trump y se transforma en alabanzas, aplausos, y una mención a Netanyahu y rápidamente los propios israelíes lo abuchean, lo critican. Juli, te sumamos al pase, por supuesto. Bienvenida. ¿Y ahora qué? Pero sin salir de la hora, que es muy importante lo que está pasando. Así es. Hola Juan, hola Débora. Sí, es la gran pregunta, como vos decís, hoy el gran protagonista fueron, por un lado, obviamente los rehenes que volvieron. Tengamos en cuenta la cantidad de días, ¿no? 738 días secuestrados estuvieron estos 20 rehenes que hoy pudieron volver a Israel, por lo cual sin duda fueron los grandes protagonistas, ellos, sus familias, toda la gente en Israel que salió a festejar. Pero después, a nivel político, sin dudas Trump, que se manejó como un protagonista, llegó a Israel, se dirigió ante el Parlamento de Israel más de 1 hora, hizo chistes incluso en el medio, hasta pidió un indulto para Netanyahu, que está acusado por causas de corrupción. Se lo veía exultante y obviamente impulsado además por la ovación con la que lo recibieron dentro del Parlamento, y también todos los carteles de agradecimiento que se veían en todas las marchas de los familiares en Israel en general. Y después se trasladó a Egipto para la famosa firma del acuerdo, donde también sin duda se estaba dirigiendo la batuta frente a líderes internacionales.
pero donde no se terminó de abordar la gran pregunta que es la que vos haces, Juan, y de hecho se la hicieron a él, le hicieron preguntas sobre el futuro y ahí sí se empezó a hacer un poco de agua, obviamente porque el foco estaba puesto en la liberación de rehenes, pero las preguntas principales, ¿qué va a pasar con el desarme de Hamás? Sí. Estaba contemplado en el acuerdo, en el plan de paz de 20 puntos que propuso Trump, pero Hamás por ahora se sigue resistiendo. Segunda pregunta, ¿qué va a pasar con Gaza? Si estamos pensando en que Hamás va a entregar el poder como Hamás dice que está dispuesto a hacer, ¿quién va a gobernar? Bueno, según el plan de paz va a ser un gobierno tecnocrático de palestinos, pero supervisado por una Junta de la Paz, de la cual hoy volvió a hablar Trump, y que él mismo presidiría, pero que también genera algunas resistencias en relación con la presencia extranjera dentro de Gaza. Entonces, ese es el segundo punto. Vamos a escuchar justamente al presidente de Estados Unidos, primero anunciando que se termina una etapa de terror en Israel. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. Es en la Knesset, en el Congreso de Israel, y el empoderamiento que hace Trump respecto a Netanyahu tiene también un sentido porque la imagen del primer ministro israelí es bien diferente respecto de la que hay en consenso y unanimidad respecto de la gestión de Donald Trump. Y por otro lado, Trump lo incluye nuevamente a Netanyahu. Hace bien con mucha habilidad y con mucha perspicacia de incluir no solo a Israel, sino a todas las naciones, como diciendo, esto tiene que ver con todos, parte de todos y va a afectar a todas las naciones. Él habla de una nueva era dorada para exacto. Medio Oriente, puntualmente. Y otro momento inclusivo del discurso es cuando ya habla de nosotros, en primera persona del plural, Trump y Netanyahu. Lo escuchamos. No American president has ever done more for Israel. And as I said in Washington, it ain't even close. It's really not a match. Mr. President, today we welcome you here to thank you for your pivotal leadership in putting forward a proposal that got the backing of almost the entire world. A proposal that brings all our hostages home. A proposal that ends the war by achieving all our objectives. A proposal that opens the door to an historic expansion of peace in our region and beyond our region. Mr. President, you are committed to this peace. I am committed to this peace, and together, Mr. President, we will achieve this peace. Coge el guante y también claro. habla de nosotros. Sí, gracias. acá el punto, me parece, lo ponía recién Julieta cuando hablaba del desarme de Hamas, ¿no? Yo escuchaba a algunos analistas internacionales que hablaban del armamento pesado, que podría ser parte de esa negociación de desarme, pero decían que las Kalashnikov seguirían en poder de Hamas, y no nos olvidemos que fueron precisamente estas armas, las Kalashnikov, con las cuales se perpetró el ataque al sur de Israel el 7 de octubre, ocasionando esta verdadera masacre contra los habitantes de Israel que estaban allí, tanto en la fiesta como en sus casas, en los kibutzim. Entonces, acá es donde uno, bueno, empieza a mirar todo con la distancia y la prudencia necesaria, a pesar de tener esperanza, ¿no? Por eso, una cosa es detener la guerra, algo que ha concretado Trump,
y otra es garantizar la paz, que es un proceso y del que nadie puede hoy dictar sentencia. Débora, Juli, vamos a sumar a Eyal Zera, el embajador de Israel en la Argentina. Embajador, aquí Juan Pablo Barsky, Débora Plager, Julieta Nassau. Buenas tardes y hago la misma pregunta que les hice a mis compañeras. ¿Y ahora qué? Sin desmerecer el ahora, que es realmente muy potente y muy emotivo con la vuelta de los rehenes a casa. Hola, buenas tardes, Juan Pablo y los colegas que están ahí. Bueno, esta es la pregunta. Se cumplió parte de la primera parte del acuerdo. Todavía falta la liberación de 24 secuestrados fallecidos más. Comprendo que en este momento estamos intentando de saber los 4 ataúdes que llegaron, que si son de verdad aquellas personas que dijeron, y todavía faltan 24 y como Hamás está intentando de engañar y de ganar tiempo. Nosotros vamos a hacer el plan de Trump cumplir, es decir, todo lo que está diciendo ahí, y tiene ahí algunas fases, y por eso hubo parte de la reunión en Sharm el-Sheikh, es ver cómo la comunidad internacional hace cumplir este plan. Y como bien dijeron, el desarme es desarme, no solamente los explosivos, también Kalashnikov, también túneles, también cualquier actividad ofensiva que pueden tener para que no repite otro 7 de octubre. Y sus líderes del Hamas dicen, vamos a repetir otra vez, vamos a buscar otras oportunidades de hacerlo. Así que Israel va a cumplir, ya cumplió su parte. Lamentablemente tuvimos que devolver hoy no prisioneros, son terroristas que mataron muchos israelíes, y comprendemos que es parte del acuerdo, y ahora el otro lado tiene que cumplir lo que tiene que hacer, y ahí es importante también el apoyo de otros actores como Trump y otros de la comunidad internacional para asegurar que jamás cumple con lo que firmó. Embajador, ¿qué tal? Julieta Nassau lo saluda. En ese sentido le quería consultar, porque el ministro de Defensa de Israel fue bastante contundente en relación a esta falta, esta demora en la liberación de los cuerpos de los rehenes, como usted dice, por lo menos 24, si no los 28 cuerpos que seguían en Gaza todavía no fueron devueltos, y en ese sentido amenazó con una posible respuesta en caso de una violación al acuerdo al que se alcanzó la semana pasada. ¿Usted ve que esta tregua está en un momento de fragilidad y que depende en el corto plazo de esa liberación de los cuerpos de los rehenes? ¿Y cuál podría ser esa respuesta de Israel? Bueno, quiero ser positivo y esperar que ahora es claro para el Hamas que no se puede seguir engañando en esta forma. Van a hacer el esfuerzo de devolverlo. Tenemos entre los secuestrados fallecidos todavía el argentino Lior Udaev. Yo tengo hijo de un amigo mío, Itai Gen, el hijo de Rubi Gen, que todavía está allá. Así que para todos nosotros, inclusive para los familiares de aquellos que devolvieron hoy, ellos dijeron, no cumplimos hasta que todos regresan. En el judaísmo, el valor de la funeral o de la despedida de aquellos que fallecidos es un valor muy importante. Y más que todo hoy es, según el calendario hebreo, la víspera de Simchat Torah, la fiesta que según el calendario hebreo hace 2 años empezó y ocurrió este 7 de octubre. Embajador, Débora Plager soy, ¿cómo le va? Quería preguntarle lo siguiente, porque ahora ojalá la paz sea duradera, empezará para Israel una nueva batalla que es la batalla comunicacional. Estos 2 años han dejado heridas muy profundas respecto de sectores de la comunidad internacional, de sectores de la prensa, de sectores de la política que han utilizado la situación en Israel desconociendo quién era la víctima, confundiendo a la víctima, que es Israel y su derecho a existir, con el victimario, y poniendo sobre la mesa, bueno, una situación muy preocupante que es el creciente antisemitismo disfrazado de antisionismo. ¿Qué podríamos decir para dar esa discusión? Bueno, exactamente, Débora. Eso es lo que estamos viendo. Hay diferentes grupos políticos, diferentes líderes de algunos países que tienen intereses políticos, que están buscando tener gobernación o coalición con algunos que están de la extrema izquierda, que por alguna razón que yo no comprendo se están alojando de los intereses con la extrema derecha islámica, que no da
los derechos humanos, que no deja a las personas amar que quieren, que no dejan a las personas vivir como quieren. Hay también que tomar en cuenta una migración musulmana y árabe hacia algunos países en Europa, intereses de los medios de comunicaciones y otros. Esperamos que sea claro ahora comprender que todos tenemos que estar en el lado del bien. Hamas es como ISIS, es como Al-Qaeda, es como Daesh, es como Irán, es como ETA, es como cualquier otro grupo terrorista. Y aquellos que quieren acercarle a ellos, le dice quién son, ¿no? Y nosotros esperamos, y ahora tenemos una excelente oportunidad de avanzar las relaciones de paz, de tener más países que unen a este futuro, que todos lo quieren, pero todos también tienen que ser realistas. Es fácil de venir y decir que terminó el terrorismo cuando vienes, por ejemplo, en estas imágenes, cuando escuchamos muchos de lo que Hamas dice que quiere hacer. Comprendo que ustedes conocen el plan que se publicó hace algunos días de Yahya Sinwar mismo, que preparó un papel en el año 2022, un año antes del 7 de octubre de 23, cómo llegar, quemar vivos, matar niños, filmarlo. Lamentablemente, todavía es la idea de muchos de ellos. Tenemos que asegurar que no podrán llevarlo a cabo. Embajador, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, por supuesto, está la tensión planteada por Juli recién, el reclamo, la acusación de Israel a Hamas de violar el acuerdo con la entrega de solamente 4 de los 28 rehenes muertos. ¿Sí? Que, como dice el embajador, están para identificar todavía. Sí, exacto. Es decir, entregaron 4 ataúdes con restos adentro que ahora van a entrar en la fase de identificación para ver si efectivamente son los 4 rehenes, que ahí estamos viendo que Hamas dijo que eran los que iban a entregar hoy. Ahí vemos, son Daniel Pérez, que era un militar israelí nacido en Sudáfrica, Guy Ilvos, Yossi Yarabi y Bipin Joshi. Ellos son los 4 rehenes muertos que presuntamente son los que entregó hoy Hamas. Son apenas 4 de los 28. Recordemos que seguían en Gaza y que se había comprometido a liberar, a entregar Hamas, que si bien habían dicho que no iban a entregar los 28 el primer día, porque justamente ahora están las complejidades de buscar debajo de los escombros. Recordemos que incluso secuestrados que salieron y volvieron a Israel dijeron que a veces tenían que salir corriendo de los túneles por la posibilidad de que hubiera un bombardeo donde también murieran los rehenes, por lo cual están en un momento de búsqueda y de hecho va a haber una fuerza internacional que va a colaborar con esa búsqueda de esos rehenes, pero lo que no se esperaba de ninguna manera era que tan solo 4 cuerpos fueran los entregados hoy. Sí, hoy incluso Trump hizo una descripción, ¿no?, de los túneles, de la profundidad de los mismos, ¿no?, de muchas cuestiones que quizá la comunidad internacional desconoce cuando habla de las víctimas, que son todas muy dolorosas, por supuesto, en una situación de conflicto, desconociendo que Hamas durante décadas ha perpetrado este plan, ¿no?, de poner los túneles donde escondían los armamentos y los búnkers debajo de las escuelas, de los hospitales, de usar como escudos humanos a las mujeres, a los niños. Eso me parece que hoy también, ¿no?, es tiempo, en tiempos de paz, ojalá duradera, es momento de explicitarlo. Es muy potente la portada de Time, con la cara de Donald Trump y el título es His Triumph, su triunfo, el líder que Israel necesitaba. Y el otro tema, How Gaza Heals, cómo se cura Gaza. Que es otro de los grandes debates de hoy en adelante, ¿no? Y que de a poco, recordemos que ya las tropas israelíes comenzaron a replegarse ya la semana pasada, a partir de que empezó a regir la tregua el viernes. Hubo un primer repliegue y en teoría va a ser paulatino. Mientras se van replegando las tropas, sí va entrando por un lado ayuda humanitaria, por otro lado los propios gazatíes se van desplazando y volviendo a sus hogares o a ver qué quedó de sus hogares, pero también
buscar debajo de los escombros y empezar a plantear una reconstrucción que el propio Trump habla en su plan de paz y que incluso lo ve como una tierra de posibles inversiones mirando a futuro. ¿Te acordás hace tiempo? Claro, la Riviera, ¿cómo la había descrito? No me acuerdo el nombre. Maragasa. Eso, Maragasa. Sí, pero a diferencia no sé si fue la descripción de de Trump o de alguien que lo conoce bien y pero que él lo fue Mar-a-Lago y después también. él reposteó Maragasa. Lo interesante es que, bueno, acá hay un suceso muy potente que es la vuelta de los rehenes a Israel y la entrega de detenidos por diferentes motivos a Gaza, Palestina. Pero ahora, tras el suceso, viene un proceso complejo que no va a ser lineal, que seguramente tendrá atascos, retrocesos, y veremos cómo reaccionan las partes y la comunidad internacional frente a un eventual retroceso dentro de este proceso muy ambicioso que, por supuesto, propone la paz en la región. Y con un dato no menor, que es, ya jamás venía muy golpeado porque venía diezmado por los ataques de Israel y hoy perdió una moneda de cambio muy importante, porque así es como Hamás veía a los rehenes, por lo cual la posición de Hamás en esa mesa de negociación está cada vez más complicada. Débora, Juli, vamos a sumar a Alfredo Leuco, que está en Jerusalén. Hola, Alfredo, buenas noches para vos. Un placer tenerte aquí en el noticiero, en el Pase con Débora. ¿Cómo está la situación allí y ahora, Alfredo? Hola, Alfredo. Muchas gracias, muy buenas noches, compañeros. Bien, en este momento es de noche, por supuesto, acá hay 6 horas de diferencia, pero el impacto que ha generado toda esta situación, que lamentablemente hay que caer en el lugar común de decir que se trata de algo absolutamente histórico, y si querés podemos resumir algunas de las cosas históricas. Aquí los cronistas parlamentarios de la Knesset, digamos de la unicameral legislatura que tiene Israel, planteaban que nunca antes habían escuchado una ovación tan prolongada y tan intensa como la que recibió Donald Trump aquí durante su discurso y apenas apareció en el recinto. Los periodistas, como en Argentina, lo atosigaron con sus micrófonos cuando estaba ingresando y allí dijo: se acabó la guerra definitivamente, Hamás tiene que desarmarse y tiene que aceptar todos los puntos de este complejo, interesante e impactante plan de paz que ha presentado. Fue muy interesante lo que pasó en el recinto y fuera del recinto. En el recinto, una de las cosas que más me llamó la atención tiene que ver con los elogios que recibió Trump, no solo del oficialismo de Bibi Netanyahu, sino también del líder opositor, Yair Lapid, y los propios bloques opositores. Vos fíjate que cuando hablaba Netanyahu y decía algo de alto impacto, se levantaban de sus bancas y aplaudían el oficialismo. La oposición se quedaba sentada y no aplaudía. Pero en un momento, cuando habló el líder de la oposición, Yair Lapid, Netanyahu se levantó en un momento y lo aplaudió, reconociendo lo que él había planteado, porque hay algo en lo que me parece que sí se está gestando cierta unidad en la acción, que tiene que ver con que el plan de Trump es interesantísimo, funciona y ha generado, para no llevar un excesivo optimismo, aquí lo han definido como no es la paz segura, no es la paz ya, es la apertura de una puerta para una paz duradera, para una paz que genere una situación no solamente de tranquilidad en la conversación entre los países, sino sobre todo de progreso económico. Aquí lo más importante que ha ocurrido para mí en Sharm el Sheikh, en Egipto, no es la presencia de los líderes de los países europeos, de la Unión Europea, que han sido bastante tibios y han quedado bastante, yo diría, mirando para otro lado frente a este alto impacto del acuerdo liderado por Trump. Aquí lo más importante es que han estado países árabes importantísimos que no tienen ningún tipo de simpatía por el terrorismo de Hamás, ni Hezbollah, ni por Irán, que por supuesto no estuvo, y esos países árabes se han comprometido a fortalecer y a recrear o los pactos de Abraham, o como se llame, pero para generar progreso, para generar para todas las poblaciones de esos países y sobre todo para los gazatíes, y para Israel una situación. Hay planes complementarios en el tema
turístico, económico, energético, que son realmente muy importantes. A mí me parece que el gran secreto del plan de Trump es haber sumado a países poderosos árabes que demuestran lo aislado y lo derrotado que está el terrorismo de Hamas y lo que lo cuestiona, ¿no? Fíjate que, con esto termino, perdón por hablar tanto, pero hay muchísima información, ha ocurrido de todo, ha sido un día largo y ha ocurrido de todo. Pero vos fíjate que la presencia de Indonesia, mucha gente no lo sabe. Indonesia es el país que tiene mayor cantidad de musulmanes del mundo. Tiene 280 millones de habitantes y 240 son musulmanes. Y ahí estaba el liderazgo de Indonesia en Egipto. Y ahí Egipto se ha mostrado con un gran interés como anfitrión y además para abrirle las puertas a todos los que quieran terminar con la guerra y a ver si pueden generar paz y progreso. Alfredo, ¿no? te cuento algo futbolero, pero tiene que ver con la cuestión. En 2023, Indonesia tenía que organizar el Mundial Sub-20 y se clasificó Israel. Indonesia se negó hace 2 años a recibir a la delegación israelí y FIFA le sacó la sede y se jugó en la Argentina. Bueno, pasaron 2 años y mirá ahora lo que vos estás contando de Indonesia, que marca un quiebre y un cambio fundamental respecto de una negativa por un torneo de fútbol que ocurrió en 2023. Sí, igualmente a mí esto me hace pensar, Alfredo, cómo estás, y además, mira, el olfato periodístico o el destino periodístico de Alfredo Leuco con su trayectoria que lo hace estar en Israel en momentos siempre tan clave, ¿no, Alfredo? Porque estuviste en la cobertura del 7 de octubre y estás ahora, 2 años después, bueno, asistiendo también a un hecho trascendente, que es esta incipiente y esperanzada posibilidad de paz. Pero recién decía Juan Pablo, y hacía un paralelismo con el comentario que vos hiciste de Indonesia, los musulmanes y aquella anécdota futbolística. Hoy, no en aquel momento, hoy, países de Occidente que no tienen ni una mayoría musulmana, que tienen gobiernos democráticos, están negándole a artistas, a deportistas, a comunicadores de origen israelí sus participaciones también, haciendo una absurda asociación entre el posicionamiento del gobierno de Benjamín Netanyahu con los israelíes que participan en distintas disciplinas. Te sumo, UEFA recibió un pedido para que Israel no juegue más las eliminatorias europeas. Hace bastante tiempo, una cuestión de seguridad, que Israel no compite en Asia, compite en Europa. Europa, digamos, es regida por UEFA. Y hubo solicitudes de federaciones y también de particulares para que UEFA expulse a Israel de las competiciones. O sea, por eso sigue te digo, estando hoy no es Indonesia, no es pero es la mayoría Occidente. Musulmana, es Occidente, democracias liberales que en una extraña asociación deciden ponerse del lado de los terroristas, ¿no? Es increíble. Yo también les cuento una anécdota futbolística y ahora respondo lo que me decís vos, Débora. Hoy los gemelos que han sido secuestrados y hoy fueron liberados, gemelos de 28 años, salieron con la camiseta del Maccabi Tel Aviv, que es muy parecida a la Rosario Central. Y en el estadio del Maccabi Tel Aviv había las divisiones inferiores con banderas, armaban distintas coreografías con el pedido y la exigencia de que sigan liberando a todos los rehenes. Y en las tribunas, además de la Plaza de los Secuestrados, donde yo estuve el otro día cuando habló Steve Witkoff, había 400.000 personas en esa plaza. Después, si quieren, les comento. Pero digo, en el estadio también había gente celebrando esta apertura, esta puerta de apertura a la paz. Débora, lo que vos planteabas, me parece que tiene que ver con 2 cosas muy importantes. Primero, un furibundo antisemitismo, un tsunami de antisemitismo que se desplegó no a propósito del 7 de octubre, sino que el 7 de octubre abrió las puertas para que se mostraran aquellos que ya tenían una mirada antisemita de las cosas. Primera, no tiene que ver más con el conflicto de Israel y con el ataque de Hamas, sino con un antisemitismo de otras características. De todas maneras, estuve hablando con algunos colegas, por ejemplo, en Barcelona, y ya me están diciendo que empieza a apagarse un poco. No creo que se va a superar, pero ¿cuál es la postura de estos grupos, qué sé yo, de ultraizquierda antisemita frente a esta situación? ¿Que se van a poner al acuerdo de paz que lo firma el propio Hamas, que está Mahmoud Abbas
de la autoridad palestina, que está firmando Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Jordania, Egipto. Y es muy curioso lo que vos planteás. En los pocos lugares donde no hubo manifestaciones Free Palestine es en los países árabes, precisamente lo más importante, porque, insisto, no quieren a los grupos terroristas, quieren progresar, quieren tener paz, y tanto Hezbollah como Hamas, los hutíes y los distintos grupos dificultan este tipo de tareas y por eso los han dejado aislados, ¿no? Querido Alfredo, un placer y gracias por estos minutos con el noticiero en el pase acá con Débora. Abrazo gigante, gracias. Gracias, Alfredo. Un abrazo grande. Gracias a vos, por todo, beso enorme. Alfredo Leuco y su reporte desde Israel con las primeras horas tras la liberación de rehenes. No hablen de intercambio, es una liberación de rehenes y del otro lado hubo liberación de prisioneros y detenidos. Prisioneros Casi y 2000, detenidos de acusados de graves delitos, asesinatos, terrorismo. Yo pensaba, ¿no? Ya cerrando mi participación, qué momento para el presidente Milei encontrarse en la primera bilateral, porque han tenido encuentros pero no bilaterales en la Casa Blanca, en la primera bilateral con Donald Trump. Va a llegar un Donald Trump exhausto, pero al mismo tiempo exultante. Claro. Que viene, bueno, nada menos que con la mochila de ser el referente aplaudido por todo el Parlamento israelí y celebrado por gran parte incluso del mundo árabe y de Occidente como hacedor de esta paz, ojalá duradera. Qué momento para ir a buscar cierto apoyo, ¿no? Como dicen, te va a encontrar dulce, ¿no? No, y además con el... como la publicidad del banco. Con el alineamiento incondicional de Milei a Trump y a Israel también. Claro, por eso te digo, una confluencia temporal muy interesante. Sí. Muy interesante. Débora, un placer. ¿La seguimos mañana? Igualmente, claro que sí. A esta hora mañana tendremos de todo. De todo, no. Impresionante. Un día es un año para algunas cosas. Bueno, Paula, ya directamente...